vamos a realizar nuestra entrevista enmarcada en el doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc, de la asignatura Políticas Educativas, Educación y Sociedad, dirigida por la doctora Gabriela. Bueno, vamos a iniciar con la presentación de nuestra profesional, la licenciada Marley Borda. Gracias Liliana por la entrevista. Mi nombre es Marley Borda, soy del grupo de docentes del Colegio Miguel Antonio Caro. Tengo un pregrado en Química y Biología y dos especializaciones, una en Didáctica del Arte y la otra en Lúdica y Recreación. Perfecto, gracias por aceptar la invitación. Bueno, nuestra entrevista la vamos a enmarcar en el siguiente título: Desafíos de la extraedad y la responsabilidad escolar. Vamos a mencionar la primera pregunta que corresponde a la dimensión de corresponsabilidad. Según la Ley General de Educación, la educación es responsabilidad del Estado, la sociedad y la familia. En tu experiencia con los grupos de extraedad, ¿cómo percibes el cumplimiento de este mandato por parte de las familias y qué impacto tiene este en el abandono de la alfabetización? Ok, pues desde mi perspectiva y mi rol docente, yo evidencio que no se alcanza a cumplir el objetivo que es que marca la ley. Pues las familias que pertenecen a nuestro colegio y están dentro de nuestro contexto, por lo general son disfuncionales, los niños están en grupos diversos, pertenecen a grupos familiares con sus abuelos, con sus tíos, con familias donde hay un solo papá o la sola mamá. Son familias donde no hay una atención directa y real y acompañamiento en el proceso de alfabetización de los estudiantes. Correcto, muy bien. Bueno, continuamos con nuestra segunda pregunta. Vamos a enmarcarla en la dimensión de política pública versus realidad. Okay. Bueno, aquí tenemos que en nuestra institución educativa manejamos el nivel de un programa que nosotros llamamos Semillas y Letras. Ese programa son los niños de extraedad de primero, segundo y tercer grado de primaria. Pero mencionemos, muy importante, decir que son niños que cumplen o que están en la edad entre los 9, 10 y 11 años. O sea, es una extraedad gigante para el curso donde ellos deberían estar. Bueno, este modelo de nivelación busca la eficiencia del sistema. Sin embargo, ante la falta de materiales y asistencia de los estudiantes, ¿consideras que la política pública actual ofrece las herramientas suficientes para atender las necesidades reales de los niños entre 10 y 9 años? La realidad que se está viviendo en las instituciones educativas y particularmente en el Colegio Miguel Antonio Caro, pues es digamos, una evidencia clara de que el sistema no corresponde, no hay responsabilidad, ni hay herramientas totales que logren ayudar a los estudiantes entre 9 y 10 años. El colegio como tal ha intentado, digamos, involucrarse en programas como Semillas y Letras para atender esa necesidad, pero legalmente como ley, como programa educativo desde las entidades legales de educación, no hay las herramientas posibles para esto. Pero podríamos mencionar ahí que esas herramientas de las que tú hablas sería para docentes o para estudiantes. Pues realmente no existen herramientas para ninguno de los dos. Hay un grupo de los docentes preocupados por esta problemática, han generado una cantidad de proyectos y estrategias pedagógicas que tratan de atender a los niños con esta situación de necesidad, pero ha sido a partir del conocimiento pedagógico y de la preocupación docente. Bueno, muchas gracias. Bueno, continuamos en la pregunta 3, la vamos a enmarcar en los factores socioculturales y familiares, muy importantes para este grupo de estudiantes. Conocemos los problemas familiares de nuestra población. ¿De qué manera cree que el entorno socioeconómico de la jornada de la tarde condiciona la indisciplina y la falta de atención que observamos en los procesos de alfabetización, específicamente de estos grupos de semillas y letras? Bueno, la caracterización socioeconómica de este grupo de estudiantes es bien particular y bien diversa. Tenemos una población de inmigrantes, tenemos una población de familias que tienen bastantes problemas en su núcleo, en su conformación. Tenemos niños productos de abandono, víctimas de violencia intrafamiliar, una cantidad de situaciones que también hacen que su estabilidad económica no sea lo suficiente para
brindar las herramientas físicas que los niños necesitan para su proceso de alfabetización. Igual los papás se preocupan más por suplir necesidades básicas como alimentación, vivienda, y dejan de lado la parte educativa y la parte de acompañamiento escolar para poder ayudarlos en su proceso de alfabetización. Correcto. También podríamos mencionar en esta pregunta que nosotras como docentes hemos evidenciado que el municipio, por parte de Secretaría de Educación, suple muchas necesidades a ellos, ¿cierto? Y que muchas veces, como estamos mencionando acá, es el núcleo familiar el que no colabora en que el estudiante pueda salir adelante. Exacto. Sí. Bueno, en la pregunta número 4 la vamos a enmarcar en el rol de la autoridad estatal. ¿Qué tipo de intervención o acompañamiento, más allá del aula, cree que debería implementar el Estado para asegurar que los padres asistan a reuniones y se involucren en el refuerzo académico de niños en la estrada? Bueno, yo considero que hay algunas herramientas que de pronto no se han utilizado para, digamos, hacer entender a los padres de familia la importancia de esa corresponsabilidad, como son la participación en la escuela o en el colegio de instituciones como las comisarías de familia, como los trabajadores sociales, como utilizar todo el marco de la Ley de Infancia y Adolescencia, el ICBF. O sea, hay entidades que podrían apoyar y obligar en parte a los padres a cumplir con esas obligaciones naturales y legales que tienen como tutores de sus hijos. Tú dices algo muy importante que es obligar, entre comillas, utilicemos la palabra obligar, porque si es eso, nosotros evidenciamos que los papás no van a las reuniones, se citan y no van. Entonces nosotros ¿qué hacemos? Un proceso que hacemos desde la autoridad que nosotros tenemos como docentes y que el municipio y la Secretaría de Educación nos ha permitido hacer es reportarlo a comisarías de familia, como tú lo mencionas, para que cumplan. Así es. Entonces vemos muy difícil que estos chicos avancen académicamente. Bueno, en la pregunta número 5 vamos a trabajar el impacto en el desarrollo y futuro. Teniendo en cuenta que la educación es motor del desarrollo, ¿qué riesgos identificamos para el futuro social de estos estudiantes si no logramos corregir la falta de responsabilidad escolar en esta etapa crítica de nivelación? Recordemos que son niños de estrada que necesitan esa nivelación. Bueno, digamos que ahí hay una preocupación muy importante porque hay una desesperanza en los estudiantes. Ellos se ven frustrados en su proceso de desarrollo de alfabetización, y eso puede generar que ellos se desescolaricen, que haya una frustración personal porque no ven progreso, y muchos de ellos salen del sistema educativo. Los que logran permanecer, logran con bastante dificultad, y la verdad muchos son una minoría. Entonces sí es muy importante porque el ahondar en estos esfuerzos, porque los niños, digamos que este tipo de programa les brinda eso, una esperanza de poder suplir esas necesidades de alfabetización que son básicas para cualquier desarrollo personal o profesional. Bueno, yo de pronto incluyo una pregunta muy pequeña dentro de este contexto, Marley. No sé tú qué piensas. ¿Tú crees que los niños de este programa deberían perder el año? Digamos que tanto no como perder, pero sí deberían haber unos límites y unos mínimos para ir ascendiendo. Correcto. Se deberían establecer unos mínimos, unos logros mínimos para poder ir ascendiendo, porque el programa como objetivo pretende ayudar a los niños extradar, pero no quiere decir que se promocionen de manera automática sin que haya exigencias, o que se promuevan sin que alcancen unos mínimos, por lo menos unos mínimos en cada uno de los niveles que está proyectado el programa. Podríamos estar hablando de unos mínimos no negociables. Okay. Bueno, en nuestra pregunta número 6 la vamos a encaminar en gestión de recursos y equidad. La falta de materiales es una constante para nosotros en la jornada de la tarde, precisamente por la parte económica. ¿Cómo afecta esta carencia a la motivación de los estudiantes y de qué manera la política gratuidad educativa está fallando al no garantizar que el niño tenga lo mínimo para trabajar en clase? Ok, bueno, también estamos viviendo también una situación compleja con los estudiantes. El sistema como tal ofrece una gran cantidad de cosas a los estudiantes y a las familias,
como el almuerzo, el uniforme. Les está ofreciendo también un grupo de docentes de altísima calidad, pero de todas maneras también hay una corresponsabilidad con que los padres de familia tienen con sus estudiantes, por lo que considero que esos materiales sí los deben asumir y suplir los padres de familia. Correcto. Consideraría que esa parte de responsabilidad frente a los materiales que tienen que ver netamente con el desarrollo de procesos o de trabajo ya en aula, sí debe ser soportado y financiado y dado por los padres, los padres de familia. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, continuamos con nuestra pregunta número 7. La encaminamos en propuesta desde la praxis docente. Ante la debilidad de las políticas públicas para involucrar a los padres, ¿qué estrategias de gestión institucional o cambios en la política interna del colegio propondrían usted para fortalecer la responsabilidad escolar de la jornada de la tarde? Bueno, yo creo que aquí se podría de pronto también realizar una cantidad de actividades y proyectos donde se involucren de manera pedagógica a los padres, que lo hagan primero de manera voluntaria, donde ellos participen activamente el proceso educativo de los niños. Actividades como Comparto mi saber, donde ellos vengan y compartan también sus saberes cotidianos, la persona que sabe de cocina, que cuente su historia, el padre de familia que tiene un arte y un saber, que se involucre y que se empiecen a hacer parte del proceso educativo de una manera un poco más amigable. A veces es un poco, ellos se sienten a veces esforzados y aislados del proceso, entonces considero que proyectos donde ellos estén involucrados serviría de manera pedagógica para que ellos empiecen a ser parte del proceso. Y si estamos hablando de la política pública, considero también que esos padres de familia deberían de tener como unos permisos especiales en sus trabajos para que puedan suplir las necesidades de sus hijos académicamente. Porque si vemos los niños de la jornada de la tarde, son niños que entran, salen, más que todo, muy tarde, entonces sí sería muy bueno que esas políticas se puedan encaminar en el crecimiento académico de sus hijos. Bueno, para terminar, vamos al analizar las respuestas que hemos trabajado en este espacio, podemos usar el concepto de autoridad estatal de Estrada para explicar cómo el Estado a veces se queda corto al no poder obligar, como lo estábamos hablando anteriormente, o incentivar efectivamente la participación de los padres, dejando al docente solo frente a una problemática que es en realidad un fallo de la política social integral. Pienso que es importante tratar la falta de compromiso de los padres hacia la crítica de la política pública. Aquí puedo mencionar de todo lo que hemos hablado, 3 argumentos que maneja Jairo Estrada y Henry Bocanegra. Entonces el primero, la autoridad estatal versus corrección, voluntad. Según Estrada 2012, el Estado ejerce su autoridad para organizar la sociedad. Sin embargo, en el caso de la institución educativa Miguel Antonio Caro, donde nosotras estamos laborando, observamos una autoridad adelgazada. El Estado tiene el poder de obligar al docente a cumplir horarios y currículos, autoridad administrativa, pero carece de mecanismos de incentivo o sanción efectiva para que la familia cumpla su rol. ¿Tú qué opinas de eso? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Las autoridades como tal, obviamente, para tratar de elevar la calidad de educación, entonces han generado una cantidad de mecanismos, herramientas que disponen y presionan a los docentes como únicos responsables del proceso educativo de los estudiantes. Correcto. Cuando el proceso exitoso de cada niño depende de un trabajo mancomunado entre familia y escuela. Es un trabajo en equipo, tiene que ser así. Bueno, tenemos un segundo punto como conclusión, como es la individualización de un problema estructural. A menudo la indisciplina y la falta de materiales se ven como problemas de conducta o pobreza. Al aplicar el lente de Bocanegra 2020, puedes argumentar que estamos ante una tensión de la globalización. Se le exige a la escuela resultados de alta internacionalización como estándares, competencias, alfabetización rápida, pero bajo condiciones de precariedad local. Contamos con esa precariedad, ¿cierto? Obvio, obvio, nuestro municipio, a pesar de que es un municipio tan cercano, por ejemplo, a la ciudad de Bogotá, que es una capital y una ciudad cosmopolita en este momento, es un municipio de un sector que carece en este momento de muchos recursos
y que no está a la vanguardia especialmente de alcances tecnológicos. O sea, no podemos hablar, por ejemplo, de que nuestros niños de semillas y letras tengan clases eficientes de tecnología cuando en el salón no hay un televisor, un computador, una tablet. Entonces, sí hay una cantidad de carencias que no permiten el alcance de la calidad que se pretende obtener según la ley, según las autoridades educativas. Totalmente de acuerdo. Bueno, y tenemos un tercer punto que es del gobierno a la gobernanza fallida. Podemos concluir que se revela una falla en la gobernanza, mientras que la gobernanza ideal implica una red de colaboración entre los actores, entre semillas y letras, lo que existe una fragmentación. Bueno, aquí el docente se convierte en el último eslabón de la política pública, cuando el Estado falla en su rol de protector y la familia falla en su rol de guía. La escuela se sobrecarga porque no hay ese trabajo en equipo. El análisis debe proponer que la autoridad estatal debe transmitir de un modelo que solo vigila la matrícula a uno que garantice las condiciones mínimas de corresponsabilidad. Totalmente de acuerdo. De acuerdo, porque en este momento estamos asumiendo que la cantidad es lo mejor, entonces hay grupos escolares supremamente numerosos donde no hay una atención eficiente y no corresponde a las necesidades reales de del grupo de niños que tenemos. Entonces es como atendamos cantidad y con eso ya estamos supliendo nuestra obligación estatal de cubrir la educación cuando realmente no es así, porque no se está atendiendo a los niños, sino se está masificando el proceso de educación. Estaríamos hablando de cantidad versus calidad. Exactamente. Correcto. Bueno, Marley, vamos a hacer nuestra conclusión final para terminar nuestra entrevista. Okay. Tras analizar la entrevista, se hace evidente que la problemática en los grupos de semillas y letras es el reflejo de lo que Estrada 2012 identifica como una limitación en el ejercicio de la autoridad estatal para cohesionar a la sociedad en torno a un fin común. La falta de responsabilidad escolar no es un fenómeno aislado en la jornada de la tarde, sino el resultado de una política pública que prioriza el acceso formal, pero descuida los mecanismos de corresponsabilidad efectiva. Como se desprende de las respuestas de nuestra colega, la licenciada Marley Borda, la docente termina gestionando las contradicciones de un sistema que, como señala Bocanegra 2020, impone metas globales de alfabetización sin resolver las deudas sociales históricas que impiden a la familia ser un soporte real en el proceso educativo de sus hijos. Así es. Marley, te agradezco, muchísimas gracias por permitirnos conocer tu punto de vista y participar en nuestra entrevista. Con mucho gusto, gracias Liliana por permitirnos dar nuestra opinión frente al proceso educativo de los niños de semillas y letras. Bueno, muchas gracias.